Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el padre Rubén Campbell de la parroquia Reina de la Paz en Houston, Texas. Les damos la más cordial bienvenida para esta celebración eucarística del Domingo de Ramos. Les pido de todo corazón pues que inviten a sus amistades, a sus vecinos, a la gente que ustedes conozcan para que puedan participar en esta misa que es muy especial porque es con la que iniciamos la Semana Mayor o Semana Santa. Agradecemos su permanencia entre nosotros, agradecemos sus oraciones y sobre todo que nos acompañen con Jesús en estos tiempos. E iniciamos nuestra misa. Que mi Señor los bendiga. Gracias. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido.
con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven y se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la comida pascual? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos
y los encontró dormidos. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró dormidos otra vez, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y la abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí:
Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que se fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: Que Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a todas las guardias alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella lo golpearon la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneos, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose ahí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy Hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: ¿Está llamando a Elías? Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. De rodillas. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea
llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación de los sumos sacerdotes y los fariseos, se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la Semana Mayor. En este día nosotros recordamos la entrada de Jesucristo a su ciudad amada, a Jerusalén. Que aunque todos, cuando escucharon de su llegada, se regocijaron, cortaron ramas de árboles, cortaron palmas, sacaron sus mantos, Jesucristo se montó sobre un pequeño burrico, y los niños y la gente comenzaban a proclamar: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al enviado, al Hijo de David, jolgorios y cantos. Y por otro lado, los demás, las grandes autoridades del pueblo de Israel, llenos de envidia, de ira, de coraje, buscando la manera de acabar con él, porque el pueblo percibía en Jesús la grandeza, la humildad. La gente sabía que era un hombre que se había entregado al pueblo con sus predicaciones, con sus milagros, con el poder para expulsar demonios. Sabemos entonces que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Lo mismo la gente lo proclamaba: el Hijo de David. Si podemos recordar todas las profecías del Antiguo Testamento, desde los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Abdías, Jonás, todos los profetas de la antigüedad, aparte de anunciar mensajes promisorios para el pueblo de Israel, lo primordial era hablar de la venida del Mesías, del Cristo, del enviado del Padre, que vendría como siervo sufriente. Y en otras profecías hablamos como una venida gloriosa en poder y gloria. Bajo la iluminación del Espíritu Santo debemos entender todas estas profecías. El hombre había pecado contra Dios. El hombre había roto su amistad con Dios y por tanto el hombre estaba en desgracia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y por eso Dios hizo varias alianzas con su pueblo. Escogió de entre todas las naciones al pueblo de Israel, no porque fuera el pueblo más glorioso, más santo, más perfecto. De hecho, era uno de los más pequeños pueblos que existía en la tierra, insignificante. Pero Dios, en su gran amor, escogió a ese pueblo para que de ahí viniera el Salvador del mundo. Dios, nuestro Padre, preparó la historia de la salvación, escogiendo a esa nación
y después a través del nacido de esa nación, el nacido de la hija de Sión, de la Virgen María, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, vendría la salvación para toda la tierra. La profecía que escuchamos hoy es la del siervo sufriente del libro del profeta Isaías, donde el Señor dice: Señor, me has dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dando esperanza, consuelo a su pueblo. Mañana tras mañana Jesús se levantaba a orar al lugar secreto para estar en diálogo con su Padre, para escuchar la palabra del Padre y así cumplir la voluntad de Dios. Pero también nos presenta el área del sufrimiento que este siervo de Dios iba a tener. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla que me tiraban la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, y endurecí mi rostro como roca y quedé callado. Y es exactamente toda esta descripción profética es lo que vivió Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros debemos considerar toda esta pasión que nos presenta el Evangelio de hoy. Jesucristo estaba preparando su camino hacia Jerusalén. Sobre esa Jerusalén en la que él había orado tantas veces y decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quisiera traerte a mí como una gallina cobija a sus polluelos? Pero tú no has querido. Me has rechazado y por eso pagarás caro lo que has hecho. Jesús lloró por su pueblo. Lloró por Israel, lloró por Jerusalén, porque sabía lo que iba a suceder. Porque el pueblo de Israel, en lugar de aceptar el plan de salvación que Dios ofrecía a ellos por ser su pueblo de herencia, por las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, el pueblo, más bien dicho, sus dirigentes, iban a rechazarlo por envidia. Y el pueblo iba a pagar las consecuencias de todo esto. Por eso Jesús ya sabía el plan que tenía Dios Padre. Pero Dios hace el esfuerzo total para salvar no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Y aquí nos encontramos el momento de la entrada de Jesús y después dice: es necesario que celebre con ustedes la cena pascual y vayan a la casa de fulano y preparen todo. Y ahí Jesús comienza a describir lo que va a realizar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se preocupan. ¿Quién será? Jesús ya sabía quién era. Y por eso le dice a Judas: haz lo que tienes que hacer. Cumple con tu cometido. Un trabajo que él mismo se escogió. Vemos la figura de Judas, que va y dice: ¿cuánto me ofrecen para que yo se los entregue? Y le dieron 30 monedas de plata. Tal vez podemos decir: qué terrible traidor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces a través de nuestros pecados le hemos vendido, lo hemos hecho a un lado? Lo más terrible de Judas es que Judas, al darse cuenta que Jesús había sido condenado, Judas va con las autoridades, con los sumos sacerdotes y le dice: he traicionado, he pecado, he entregado a un hombre inocente. Judas se da cuenta que es un hombre inocente Jesús y que le dicen: ese es tu problema, nosotros ya lo recibimos. Pero dice ahí que Judas sintió remordimiento y en ese remordimiento se desesperó. Llegó y arrojó las monedas al templo y se ahorcó. Dios no quiere la muerte del pecador. El remordimiento no nos lleva a nada bueno. El remordimiento nos hace ver el pecado, pero nos hace ver nuestra imperfección, pero no te permite ver la gran misericordia de Dios. Si juntamos los 4 evangelios y vamos viendo, podemos ver que Pedro también traicionó al Señor. Judas traicionó al Señor. Sus demás discípulos en diferentes niveles traicionaron al Señor porque lo dejaron solo, lo abandonaron.
Así como nosotros, ¿cuántas veces hemos dejado al Señor a un lado? Por mis preferencias, por mis gustos, por mis placeres. Cuando sus mandamientos nos dice, esto no debe ser, no hagas esto, camina en mis caminos, no en los tuyos. Todos le hemos traicionado. Si Judas, en lugar de haber sentido remordimiento, se hubiera arrepentido, no se hubiera colgado de un árbol, se hubiera colgado del cuello de Jesús, arrepentido, diciéndole, perdóname porque te traicioné, porque te vendí. Y Jesús, que dijo hasta 70 veces 7, lo hubiera perdonado. Hay una profecía en la Biblia que dice, extendí mis manos hacia un pueblo, pero me rechazaron. El amor de Dios es único, es el amor más profundo, más el de una madre. Si nosotros admiramos el amor de una madre, pues el amor de Dios es mucho más. Dios se arrojaría al mismo abismo por rescatarnos, pero respeta nuestra libertad. El mismo Pedro, que era tan hablador, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántos nos vemos reflejados en Pedro? No, Señor, yo te voy a seguir. No, Señor, todos se van a dejar, pero yo estoy contigo. Los que se confían en su propia fortaleza. Ay de aquellos que se confían en sus propias fuerzas, porque caerán irremediablemente. Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no en sus propias fuerzas. Pedro aprendió una lección de vida muy dura. En uno de los evangelios dice que cuando estaba maldiciendo y negando, volteó, dice, y Jesús lo miró. Y Pedro salió corriendo a llorar amargamente. Tal vez se encontró con María y le haber dicho, negué a tu hijo. Pero María lo acogió como madre, porque comprende las debilidades de los hijos. Todo este drama nos debe recordar a nosotros. A veces hemos sido Pedro, a veces hemos sido Judas, a veces hemos sido como esos soldados que se burlan de la religión, que se burlan de Dios. Ya cuando Jesús está presente ante los sumos sacerdotes, buscando la manera de hacerlo caer, y le dicen, te conjuro por el Dios bendito que me digas si eres tú el Mesías. Y Jesús lo refiere. Y verán al Hijo del Hombre estar en la derecha del Todopoderoso. Y grita, es una blasfemia. Jesucristo es radical. Jesucristo dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Algunos dicen, oh, Jesús es un camino para llegar a Dios. No, Jesús no admite eso. Jesús es radical en su posición. Y por eso nosotros tenemos que tomar la decisión. O Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, o Jesús realmente era un blasfemo y merecía esta condenación. Cada quien toma la decisión. Por eso Jesús es llevado después a las autoridades con Poncio Pilato. Poncio Pilato, un hombre llevado por Roma a ser gobernador de esa zona, que trató de congratularse con los judíos, aunque metió la pata en muchas ocasiones y no sabía qué hacer. Y estos, muy inteligentes, lo llevan y le dicen, te traemos a este hombre. Y le dice, esto es un asunto de tu religión, a mí no me metan con eso. Es que estás soliviantando a la gente. Y este hombre trata de solucionar el problema porque se da cuenta que Jesús es un hombre justo. Incluso la mujer de Poncio Pilato le dice, manda un mensaje, no te metas con este hombre que es justo, por causa de él he tenido sueños. Hay una tradición en la iglesia antigua,
porque dicen que esta mujer, Claudia, se había convertido a la fe cristiana, y narran algunas tradiciones que el sueño que había tenido era: y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, fue condenado y crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Lo escuchaba en sus sueños, y de repente le dicen: Él es el justo de los justos, y en este momento histórico tu esposo lo va a condenar, y esto siempre será recordado. Y ella quedó perturbada. Es lo que dicen algunas tradiciones antiguas. También nos encontramos en estos pasajes el sacrificio terrible de Jesús. Los soldados, la soldadesca, dejan caer toda su justicia, dejan caer todo el castigo sobre él, burlándose, vistiéndolo como si fuera un rey y burlándose continuamente contra él, coronándolo de espinas, golpeándolo en la cabeza, clavándole más profundamente esas espinas en su cabeza, en su cráneo. Y Jesús permaneció en silencio, ofreciendo todo eso al Padre. Este mundo está lleno de injusticias. Y mucha gente pregunta: ¿dónde está Dios ante tanta injusticia? Y yo te voy a responder: Dios se hizo presente en este mundo, en lo bueno y en lo malo. Y por eso Jesús tomó como ser humano e hijo de Dios la semejanza de hombre hasta hacerse un siervo. Y Jesucristo fue golpeado como muchos hombres y mujeres han sido golpeados a través de la historia. Jesucristo fue burlado, como mucha gente ha sufrido burla. Jesucristo fue desnudado, golpeado, abusado de muchas maneras. Y Él lo recibió todo, porque estaba pagando por todos los que han sido abusados, golpeados, desnudados, burlados. Jesús asimiló todo eso para redimir a la humanidad. Por eso tú no le puedes decir: tú no comprendes mi dolor. Dios comprende el dolor, el sufrimiento, la injusticia, porque la llevó en sí mismo. Es el siervo sufriente, y para eso vino, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley más antigua de los sacrificios decía: sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Por eso en todas las religiones de una u otra manera se hacían sacrificios de animales para obtener por medio de la sangre que los pecados quedaran cubiertos. Pero en Jesucristo es diferente. Jesucristo es una persona humana y divina, y el precio que Él pagó por nosotros, el derramamiento de su sangre mediante un sacrificio de lo más espantoso, porque la Sagrada Escritura dice: el que muera en una cruz es maldito. El que no había cometido pecado tomó todos los pecados de la humanidad y los cargó sobre sí mismo. Esa es la gran diferencia. Y Jesús decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios Padre nos perdonó por la petición que Jesucristo hizo. Vemos el momento en que toman a Jesús y Pedro se sale a defender y le corta la oreja a uno de los siervos. Y Jesús dice: detente, que no sabes que el que a hierro mata, a hierro muere. Yo puedo pedirle a mi Padre que me mande unas 12 legiones de ángeles para que me defiendan, pero es necesario que se cumpla todo lo que dice la Escritura. Podemos decir: a Jesucristo no lo matamos. Jesucristo mismo se ofreció, y por eso dice Él en su palabra: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, y la entrego por la salvación de la humanidad. Jesús sabía lo que enfrentaba, y por eso cuando está en el monte Getsemaní y está orando a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces hizo la misma oración, clamando a su Padre. Y sus mejores amigos, que podían consolarlo, que podían acompañarlo, ¿qué había pasado? Se quedaron dormidos. Y Jesús hace una pregunta: ¿ni siquiera han podido hablar conmigo 1 hora? Esa pregunta resuena a través de los siglos para todos nosotros los cristianos católicos, que tenemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuántas veces has estado orando ante el Señor
una hora. Es la pregunta que nos hace desde entonces. Ni siquiera has podido orar una hora conmigo. ¿Cuántas bendiciones quiero derramar sobre ti para que te llene de mi gracia? Porque mi gracia te basta para cualquier cosa. Y lo hemos desdeñado. Pero Jesús es paciente y espera. Y los mismos soldados que se burlaron lo acompañan a la cruz. Jesús ya no puede resistir la cruz que va llevando. Y ponen a un hombre, Simón de Cirene. No crean que porque los soldados eran misericordiosos. No, lo que ellos querían es que no se nos muera. Tenemos que llevarlo a la cruz y ahí crucificarlo, que sufra hasta las últimas consecuencias. Pero todo eso estaba puesto en la palabra profética del Antiguo Testamento. Más de 300 profecías se cumplieron en ese mismo día, ese Viernes Santo. Las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento se hicieron realidad, porque Jesús mismo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que está escrito se cumplió a la perfección en Jesucristo. Jesús es puesto en la cruz. Jesús es expuesto ante a la humanidad que está ahí, muchos de curiosos, otros por maldad, otros por piedad. Y viene la tentación más terrible, la más satánica. Satanás, a través de toda esa gente: si eres el Hijo de Dios, bájate, demuéstralo. Podría haberlo hecho, pero no iba a sucumbir en esto, dándonos a nosotros los cristianos una muestra. No tomes revancha por ti mismo, no tomes venganza por ti mismo. Yo pediré cuentas, dice el Señor. Y Jesús se queda orando. Aunque parece la oración de un fracaso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo te invito a que veas el Salmo 22 y lo leas continuamente. Y te darás cuenta que al principio empieza con una oración de dolor, pero después termina como un salmo de esperanza y de victoria. Porque la victoria era de Jesús, aunque aparentemente parece un fracaso. Y ya en ese momento en que Jesús entrega el Espíritu, se dan las señales en la tierra. Un terremoto, se parten las rocas, muertos resucitan, las tinieblas cubren toda la tierra. El velo del templo, que era un velo gigantesco, se rompe de arriba a abajo, como diciendo Dios: se rompe el antiguo pacto que había hecho con ustedes, judíos, y se abre el corazón de Dios. Cuando el soldado atraviesa el pecho de Jesús hasta tocar el corazón, del cual manó sangre y agua, se abrieron los raudales de la gracia de Dios para la humanidad. Ante todos estos fenómenos que se dieron en ese momento, los soldados caen en la cuenta: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta los mismos paganos, a través de las señales, que este hombre que habían crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios. Y los mismos que se fueron burlando y señalándole, después dice la Escritura, regresaron golpeándose el pecho, pidiendo piedad y misericordia. Esa es la historia de Jesucristo. Pero no es algo que quedó allá atrás hace 2000 años. Es algo que debemos recordar, porque ahí se pagó tu salvación y la mía. Ahí Jesús te perdonó y te hizo una nueva criatura. Por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se ponga de rodillas, en el cielo, en la tierra y en las profundidades del abismo. Esta es la fe que profesamos. No es un Jesús meramente intelectual, no es un Jesús solamente histórico. Es un Jesús realmente Señor de la historia, dueño del universo, Dios y hombre verdadero, que nos ha dado la muestra del amor. Y más allá del amor de Jesús, el amor misericordioso del Padre, que nos lo entregó para ofrecerse como víctima de salvación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús derramó hasta la gota más profunda de su corazón por tu salvación y la mía. ¿Qué puedes decir ante esto?
Te puedes excusar, es que no sé si creer o no. La fe es un don de Dios. Y di como aquel hombre: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Este es un tiempo histórico que estamos viviendo en la tierra. Dios nos está llamando a la conversión. Y hoy muchos de nosotros hemos vivido una verdadera cuaresma, encerrados en nuestras casas. Tal vez muchos con miedo a través de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué sucederá con la situación financiera, económica? ¿Qué sucederá con los trabajos? ¿Qué va a pasar? Deja que el mundo ruede. Enfoca tu corazón y tu mente en Jesucristo. Quiero recordarte que el que va en la barca es Jesús y Él va con nosotros. Recuerda aquella noche tormentosa en que estaban los discípulos en la barca junto con Pedro, pero Jesús se había quedado en otro lugar. Y de pronto ven a un hombre caminando sobre las aguas y dicen: es un fantasma, ¿quién es? Se aterrorizan. Y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro de nuevo le dice: si eres tú, maestro, haz que vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. ¿Y qué pasa? Pedro se baja de la barca mirando a Jesús. Y mientras él tiene sus ojos fijos en Jesucristo, se mantiene a flote y puede caminar con la victoria, porque Jesucristo tiene la victoria y el señorío. Pero cuando empezó el viento a arreciar y las aguas se movían, Pedro dejó de mirar al Señor Jesús y miró la tormenta y comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame. Y Jesús lo toma y lo levanta y lo mete a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Eso mismo nos está diciendo Jesús a nosotros, los cristianos católicos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Que acaso no saben que yo tengo el dominio del universo? Los virus, las bacterias, los microbios, el cielo, las galaxias, todo es mío y está sujeto a mi autoridad. Si esto está pasando es porque lo estoy permitiendo por un proyecto eterno que ni tú ni yo podemos comprender, pero que Dios sabe lo que hace en los corazones de los que están aquí en este mundo. Oportunidades que Dios nos da para que descubramos que no podemos vivir sin Dios, porque Él es el autor y hacedor de todas las cosas. Te doy gracias, Padre, por este momento. Gracias por habernos dado a tu amado Hijo Jesús, que nació en Belén, pero que se ofreció como un sacrificio total, como un cordero, para que nosotros fuéramos perdonados. Pero también sabemos, Señor, que tu Hijo Jesús no está muerto, que está vivo y vive para siempre y está como abogado intercediendo por nosotros en la gloria del cielo y en el santísimo sacramento del altar. Y sabemos que un día Él regresará en poder y gloria a juzgar a este mundo, y vendrá el reino de justicia, de libertad, de verdad y de amor. Mientras tanto, Señor, sabemos que tú eres el Rey de Reyes, porque por derecho eres el Señor de señores, pero de hecho aún hay mucho que hacer para evangelizar. Danos la gracia en esta Semana Santa de descubrir nuestra vocación cristiana. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos también nuestras peticiones delante del trono de Dios. En la cruz, Jesús contestó a la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas nuestras necesidades personales, para que Dios también las escuche desde lo más profundo de nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también en agradecimiento por el hermano Ernesto Tamés, que el Señor le bendiga abundantemente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y ofrezco la misa para el eterno descanso de Rodrigo Rodríguez y Carmen González. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la divina liturgia eucarística. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, y que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo con corazón abierto: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, te
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel Jorge, su asistente, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, vamos a darnos unos a otros una señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo viva este cáliz, hágase tu voluntad. En este momento hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de impartir la bendición,
final y después tendremos la bendición de los ramos. Tenemos unas palabras de nuestro sacerdote párroco. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y Dios está con nosotros, el Emmanuel. Entonces, continuamos de apoyarnos los unos a los otros, de entrar en estos misterios sagrados de la Semana Santa. Gracias al Padre Rubén, gracias al diácono, a su esposa Dan, que permite esta transmisión de la misa. Gracias a todos ustedes por su participación activa de la mejor manera que se puede. Y también muchas gracias por todos los que han contribuido incluso financieramente a nuestra parroquia. Entonces estamos muy agradecidos y sorprendidos que tantas personas pueden dar con tanta generosidad, aunque estamos en una incertidumbre. Entonces confiamos en el Señor. Eso entonces es el primer anuncio de dar gracias. El segundo es que la semana pasada había compartido de una sorpresa y ahora algunas cosas han cambiado, pero la sorpresa es que queremos tener una camiseta, una playera por este tiempo. La tenemos en la pantalla ahora. Entonces es de hacer que Jesús sea viral. Entonces ahora estamos miedosos de la contagión del virus, del coronavirus, pero el Señor que tenía la corona, el Rey de Reyes, la depositó, quiso ser hombre como nosotros y es a Él ahora que necesitamos compartir con los demás. Y entonces tienen la pantalla aquí también. Disculpe, hemos cortado en el budget, entonces no teníamos más que el seminarista para hacer el modelo, pero lo hizo de todo corazón. Entonces, gracias por compartir eso también. Y el tercer anuncio es que lo sentimos que no podemos distribuir las palmas como usualmente, pero que después de la misa, después de la bendición final, tendremos la bendición y el Padre va a explicar un poco más, pero ahora, después de recibir la bendición, sería de traer con sus manos estos ramos, estas palmas que ustedes tienen, para que podamos bendecirlas. Entonces ahora el sonido se está bajando, significa que yo necesito decir amén. Y entonces muchas gracias y entremos en estos sagrados misterios sabiendo que el Señor va a hacer su obra en nosotros ahora. Pueden inclinar sus cabezas para dar sobre ustedes la bendición de este tiempo especial, la Semana Mayor. Y también les invito a que busquen sus ramos que tengan por allí, ramos de palma o lo que tengan para ser bendecidos. A través de este medio llega la bendición. Primero inclinen sus cabezas para que ustedes reciban la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, podemos seguir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido. Volvamos a la vida entusiasmados. Te den gracias
todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Muy bien, mis hermanos, como lo habíamos prometido, vamos a tener la bendición de las palmas. Normalmente la tradición es al principio, antes de la misa, se utilizaba para hacer la procesión, pero ante estas circunstancias hemos hecho estos cambios, pero la bendición va a llegar como quiera a sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada a Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. En este momento voy a partir a hacer la bendición de las palmas. Ustedes también, si tienen ahí sus ramos en donde estén en sus casas, también van a recibir la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Jesús, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a proceder a derramar el agua de purificación. Si ustedes tienen un poco de agua bendita en su casa, lo pueden hacer. Y si no, como quiera, los ramos han quedado bendecidos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganles que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión que he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esto damos por terminada nuestra celebración primera de la entrada a la Semana Mayor. Yo les invito a ustedes que esta semana, que ahora la mayoría de nosotros no estamos trabajando por las circunstancias que conocen, dediquen su tiempo a la oración. Si tienen ustedes su misal, lean las Escrituras. Si no lo tienen, busquen en internet, pueden encontrarlo, o también en su Sagrada Biblia. Leer los pasajes de esta Semana Santa para meditar sobre la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es muy importante alimentar nuestro espíritu en estos tiempos, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que brota de la boca de Dios. Y en estos tiempos la palabra de Dios sea un consuelo en nuestra vida. Les damos las gracias a nombre de mi hermano, el padre David, que tuvo que salir ya por un momento, pero quedamos de seguirnos viendo en este tiempo, en esta semana. Dice la palabra de Dios, oremos unos por otros para ser sanados. Entonces vamos a estar orando. Créanme que nosotros estamos dedicando mucho tiempo no solamente a la actividad apostólica, sino más también a la vida de oración. Y obviamente tenemos a la gente de nuestra parroquia en nuestras oraciones. Le pedimos al Señor que a todos los cubra con su sangre preciosa y el manto de María para que nos proteja de la enfermedad. Y pero también que tengamos la prudencia, ¿verdad?, de estar cuidándonos, ayudándonos unos a otros, corrigiéndonos para evitar que la enfermedad llegue a nuestra casa. Se les exhorta que sigan haciendo su oración de protección, usando el Salmo, ¿verdad? El que se refugia bajo las alas del Altísimo lo cubrirá la sombra del Omnipotente. Y esa es nuestra necesidad. Dependamos completamente del Señor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Álzate para que resplandezca tu luz, sobre ti se alza la gloria del Señor, mientras las tinieblas cubren la tierra y sufren los pueblos intensa oscuridad. Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, Salvador y Rey.